vamos a platicar un ratito acerca de algo que estuve meditando estos días. Fíjese, déjeme leerle la palabra de Dios. Voy a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 17, y déjeme leerle los versos del 7 al 10. Y con esta breve lectura vamos a meditar acerca de un punto muy interesante acerca de la palabra. Dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esta es una palabra que tiene un contexto muy claro y que sin embargo es uno de los, el verso 10, el último verso que le leí, es uno de los versos que con más frecuencia pues no se malinterpretan, más bien se interpretan fuera de contexto. O sea, ese es el problema. La exégesis de un texto implica que tomemos en cuenta todo lo que lo rodea. De otra manera, hacemos una hermenéutica pobre, porque la hermenéutica es la interpretación literaria, la interpretación gramatical, la interpretación literal de un texto, de lo que un texto quiere decir. Pero no hay exégesis, es decir, no estamos extrayendo la verdadera enseñanza que Dios tiene en ese texto si no consideramos todo lo que está alrededor. Y no tiene sentido, porque interpretar literalmente un solo texto nos puede dar lugar a un montón de interpretaciones erróneas, y esa es la fuente de toda herejía, es la fuente de todos los errores que han rodeado a la iglesia a lo largo de los siglos. La costumbre que tenemos nosotros de agarrar un texto suelto e interpretarlo como se nos pega la gana, ¿verdad? Fíjese, este texto yo lo he escuchado, y es lo mismo que hablamos el otro día, de verdad, del término siervo de Dios, de que hay gente que lo considera un título nobiliario o algo así. Igual yo he escuchado gente decir: es que yo quiero ser llamado siervo inútil. Mire, un siervo es semejante a una servilleta. Una servilleta tiene una función. ¿Cuál es esa función? Limpiar, ¿no? Lo que está sucio. ¿En qué se convierte una servilleta una vez que ya fue usada para el propósito para el que fue diseñada? Basura. En basura. Ya no sirve para nada. Es una servilleta inútil, porque ya no sirve para nada y es desechable. Esta palabra, la que nos muestra el Señor Jesús aquí, nos enseña con toda claridad que la única manera de permanecer en Él es permanecer útiles. Es importante que entendamos que el siervo, para que pueda seguir siendo alimentado y seguir siendo protegido y seguir siendo guardado en su lugar y en la casa a la que sirve, tiene que ser útil. En el momento en que un siervo es inútil, se convierte en un gasto, en una carga para su señor. Se convierte en algo que es mejor que no esté, que puede ser desechado, porque ya no sirve para nada, porque no tiene valor, no tiene utilidad. Esto no quiere decir que el Señor nos trate de esa manera, pero el que tiene corazón de siervo entiende que para que valga la sangre de Cristo, tiene que hacer que su vida sea útil. Amén. Útiles, no indispensables. Ojo, esto quiero que quede bien claro. Ninguno de nosotros es indispensable. Dios es todopoderoso, infinito, perfecto, y no nos necesita desde el punto de vista estricto de que cualquier cosa que nosotros hagamos en el nombre de Jesús podría hacerla el Espíritu mismo, y podría hacer que las piedras hablaran, y podría hacer que los animales abrieran su boca y predicaran. Ya lo
hizo con la burra de Balaam. No le estoy hablando de un ejemplo literal, no es figurado. Y todo esto que le estoy diciendo es algo que tenemos que tener presente día tras día. Y yo le voy a decir cuándo me di cuenta de esto. Tengo un problema de salud que no es nada del otro mundo, no se preocupe ni crea usted que hay que hacer ayuno y oración por ello. Es simplemente que por cuestiones de la edad y por cuestiones de la pues de la vida, ¿no? De repente tengo ataques, ¿cómo llamarlos? Sí, accesos de agotamiento muy fuertes. De repente me siento muy, muy cansado y tengo que echarme una pestañita de 10 minutos para resetearme. A veces son más de 10 minutos, pero es algo que tengo que hacer. Y ayer que estaba recostado, porque de veras me sentía, así que no podía ni mover un dedo, y efectivamente se me pasó en unos minutos. Pero cuando me sentí así, y me acordé que tenía yo algunas cosas que hacer, que tengo que entregar a la iglesia de manera regular como pastor, me sentí inútil y lo pensé con esa palabra. Esa fue la palabra que me llegó a la mente literalmente. Soy un inútil, no puedo hacer lo que tengo que hacer y eso que tengo urgencia. Y de repente me acordé de este texto, me acordé de esta palabra y me di cuenta de la profundidad de lo que dice este texto. Fíjese bien, vamos a analizarlo rápido, ¿no? El Señor habla de un siervo que está trabajando en la labor que el Señor le encomendó y que termina esa labor y llega y el Señor, en lugar de decirle ven, pásale, siéntate, descansa, le dice qué bueno que ya llegaste, sírveme la mesa y dame de comer. Y cuando ya comió y bebió, pues entonces si acaso tendrá tiempo, él comerá, ¿verdad? Además, no recibe gratitud de parte de su Señor. El siervo está agradecido porque tiene trabajo, porque tiene techo y sobre todo porque tiene algo que hacer, porque sirve de algo, porque es útil. En el momento en que el Señor deja de pedirle cosas que hacer, entonces el siervo dice, soy un siervo inútil. Ups, ¿acaso tendré un lugar en esta casa mañana? Ya hice lo que tenía que hacer, ya cumplí con mi cometido. Y entonces depende de la misericordia de su Señor, no de su gratitud, sino de su misericordia, para que le diga, tengo otra labor para ti mañana. Eres útil y tienes lugar en mi casa, todavía, el día de mañana. Eso es algo maravilloso, porque la casa del Señor no es figura del reino de los cielos, porque el reino de los cielos no tiene costo. El reino de los cielos es gratuito. Amén. Porque Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario. La salvación no tiene costo, la salvación está pagada por la sangre del Cordero y por el cuerpo partido de Cristo en la cruz. Esta parábola no se refiere al reino de los cielos, esta parábola se refiere al ministerio. A aquellos que siendo ya parte del pueblo de Dios, dicen, heme aquí, Señor, yo quiero servirte. Eso es otro nivel, eso es otra cosa, eso es un paso que ya se da dentro de la casa del Padre, porque dentro de la casa del Padre somos hijos, todos los que somos salvados y lavados por la sangre de Cristo, pero no todos tienen el corazón listo, tal vez sí dispuesto, pero no listo para decir, heme aquí, envíame a mí. Y entonces empieza un rol diferente, un trato diferente, un trato de mayor responsabilidad, de mayor privilegio, que es el trato de aquel que dice, yo quiero ser parte de la obra. Porque sí, efectivamente, amados, hay hermanos y hermanas que todavía no han llegado a la estatura del cielo, son niños espirituales, son neófitos. La palabra neófito no es un insulto, ni se alarme, porque la palabra neófito viene del griego neo, nuevo, y fitos, planta. Un neófito es alguien recién sembrado, alguien que acaba de ser plantado, que apenas está creciendo. Si usted echa un frijolito a una macetita con tierra o con algodón y agua, usted va a tener un neófitum, o sea, una plantita recién crecida. No sirve para nada, no da frijoles, no da nada, solamente se ve ahí verdecita.
Así es el cristiano recién convertido. Es un neófito, es una planta nuevecita. No puedes esperar que dé fruto cuando acaba de nacer. Pero pasa el tiempo y todos aquellos que han entendido la magnitud del privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo, levantan un día la mano y le preguntan a su pastor: pastor, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo servir? Yo quiero ayudar, yo quiero hacer algo. Yo me gozo. Hay un hermano, no voy a decir el nombre porque no se trata de alimentar egos, pero hay un hermano aquí en la iglesia que al segundo día de haber llegado a la iglesia, se apersonó temprano. Oh, sí. Tempranito, al segundo día. El primer día llegó y recibió a Cristo. El segundo día se apersonó una hora antes y dijo: denme una escoba, denme un trapeador, yo quiero servir a Dios. Así que tampoco es una cuestión de tiempo absoluto, es tiempo relativo, es tiempo del reino. Para él el tiempo del reino fueron 7 días. Para el apóstol Pablo fueron 5 minutos. El apóstol Pablo cayó en tierra, pegó de gritos, se aterró y miró a Cristo, que lo había derrumbado. Dice la tradición que de un caballo, no sabemos, la Biblia no dice si se cayó de un caballo, de un camello, de una carreta o iba a pie, pero el caso es que cayó en tierra. Y las primeras palabras que dijo después de su conversión fueron: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo creo que en su corazón sí hubo unos cuantos segundos de aleluya, gloria a Dios, qué lindo es vivir con Cristo. He encontrado a mi Salvador, he encontrado a mi Mesías, pero no pasó más que unos cuantos minutos. Y en cuanto pudo hablar, en cuanto recuperó el habla, sus primeras palabras fueron: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces, en ese momento, se volvió un siervo útil a la obra de Dios. Y no permitió a lo largo de su vida, en ningún momento, que se le llamara siervo inútil. Porque en cuanto terminaba lo que se le había encomendado, él estaba listo para decir: ¿qué sigue, Señor? ¿Qué sigue? ¿Ahora qué hago? Y fíjese, el apóstol Pablo nunca tuvo en poco la misión que le fue encomendada, porque ciertamente él era apóstol y ciertamente él fue el que estableció los fundamentos de la doctrina cristiana a través de sus enseñanzas. Pero a nivel pastoral, o a nivel de servicio al cuerpo de Cristo, a los hermanos, él nunca tuvo en poco el que el Señor le diera una posición que muchas veces nosotros no apreciamos. Él fue y nunca pasó de ser líder de célula. Escúcheme, iglesia del Señor, la iglesia del Señor sobre todo sabe de qué estoy hablando. El apóstol Pablo pudo ser promovido hasta el nivel que usted quiera, hasta el que quiera, porque Pablo con el paso de los años fue profundamente respetado en la iglesia, pero él sabía a qué había sido llamado y él nunca pasó de líder de célula. Él llegaba, estableció una célula de alcance, la formaba bien, agarraba un discípulo y lo empezaba a discipular ahí en la célula, en la casa de alguien, hasta que esa persona estaba lista para hacerse cargo del grupo. Y en ese momento, sabedor él de que él no tenía llamamiento pastoral, decía: ¿sabes qué? Yo a ti, como apóstol, te establezco como pastor de esta iglesia y ya me voy antes de que te le eche a perder. Porque no era su trabajo, él era líder de célula. Y así lo hizo a lo largo de toda su vida. Iba de hogar en hogar, levantando y estableciendo una célula, estableciendo un líder y dándole a ese líder la autoridad delegada de parte de Dios como apóstol para que se hiciera cargo del grupo, y a la que sigue, y a la que sigue, y a la que sigue. Más o menos se echaba unos 2 años en cada hogar. Eso es lo que tardaba más o menos. Y fíjese, hay iglesias que hoy, por ejemplo, la iglesia ortodoxa griega, que es una iglesia que tiene desde la época de Pablo, tiene su origen en la célula de la casa de Aquila y Priscila, en donde el pastor que fue establecido fue Timoteo, su discípulo. Ya sabe que tenemos aquí vecinos que van y vienen y así se vende acá con el ruido. Ignórenlo, igual que lo ignoramos nosotros en este momento. Entonces, amados, así es como Pablo
lo hizo. Así es como Pablo lo hizo. Permítame. Así es como Pablo estableció la iglesia en toda Asia Menor, en toda la región de Europa, trabajando, buscando cada día cómo ser útil a la obra de Dios. Gracias al Señor por su misericordia, gracias al Señor por todo el amor con el cual Él nos llama a servirle. Porque Él ya nos salvó. Amén. Y no hay nada que podamos hacer para pagar la salvación que el Señor nos dio. Nada. Entonces, nuestras obras no compran la salvación, no compran el reino de los cielos. La compró Cristo. Pero lo que nuestras obras, nuestras buenas obras hacen es volvernos a nosotros útiles en la obra de Dios y tener un lugar por el cual tal vez algún día, si lo llegamos a ganar, tendremos un galardón. Pero el galardón no es lo importante. Lo importante es que no llegue el día en que seamos llamados siervos inútiles, porque ya no servimos para algo más, sino que nosotros le digamos: Señor, lo que tú quieras. ¿Quieres que ore? Voy a orar. ¿Quieres que enseñe? Voy a enseñar. ¿Quieres que siembre? Voy a sembrar. ¿Quieres que aconseje? Voy a aconsejar. ¿Quieres que ame? Voy a amar en tu nombre. Y que nadie diga que soy inútil, porque soy siervo de Dios. Amén. No estoy para descansar, no estoy para que mi Señor me dé las gracias, estoy para servirle, y no hay privilegio más grande en esta vida. Los ministerios se van a acabar cuando venga el Señor, pero mientras estemos en esta tierra, nos gozamos en ser útiles para la obra de Dios. Medite en ello, piénselo.